¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, como siempre, participen con nosotros y nos dejan un mensaje de voz en la página de redholística.com. Un saludo muy especial para Alejandra Pérez Matus, para el señor Antonio Aldaiturriaga y para Maite, como siempre, allá en Valencia. 51% de la población en este mundo son mujeres. Y aunque parezca increíble, todavía existe la supuesta idea de que la religión o la iglesia las discrimina dentro de la propagación y la difusión de la fe. Para platicarnos en este siglo XXI de este tema, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besson Artea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Buenas tardes, pase. Buenas tardes, pase bien. Y iniciando el tema, Padre, prácticamente cualquiera que compre el periódico o cualquiera que se entere, cualquiera que busque un poco de información, se daría cuenta de que si alguien participa activamente en la iglesia, en todas las religiones importantes, es la mujer, porque todavía existe ese supuesto prejuicio de que la iglesia las discrimina y las relega. ¿Me preguntas eso? Sí, por supuesto. ¿Quién las discrimina y las relega? No, existe todavía esa idea, y incluso muchas mujeres dicen que la iglesia las discrimina y las relega. Digo, que no se informen, no quisiera que sea cierto, ¿verdad? Pero eso dice. Pienso que es una apreciación parcial, ¿no? del tema, porque las estadísticas nos dicen que la mujer en la iglesia católica tiene más influencia práctica que el hombre. Lo que pasa que, bueno, ¿a quién se le ve? En medio de un grupo, de una multitud, ¿a quién se le ve? Al que está en alto. Sí, claro. A la masa, todos son puras cabezas, anónimos. Bueno, pues digamos que este es uno de los puntos que estamos debatiendo en la iglesia, no sé, en otras iglesias no nos vamos a meter, pero en la iglesia católica el problema que lo enfoca o que lo enfrenta el Papa, por ejemplo en el 104 del Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, pues aquí habla expresamente de ese tema, ¿verdad? Dice: las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El sacerdocio, reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. ¿Entiendes? Por supuesto. O sea, la opinión común de nuestro pueblo, de la gente, es que potestad sacramental es sinónimo de poder en la iglesia. Y quizá tengan razón en pensar en eso, que la potestad de administrar los sacramentos significa poder en la iglesia, ¿verdad? Pero pues diríamos que no es, originalmente no es así, sino que la razón de que tengamos esa idea es que los clérigos hemos aprovechado esas potestades sacramentales para hacernos con poder en la iglesia, que es diferente. No están relacionados directamente con el poder. ¿Es un uso inadecuado? Un uso inadecuado o abusivo, porque el sacerdote, el obispo, el diácono, todos los miembros de la jerarquía son ministros de la iglesia. Ministros son los que
sirven, están ahí para servir, y eso en el Evangelio está clarísimo, que Jesucristo nos lo dice, y el que quiera ser el mayor entre ustedes, que se haga el menor, y yo les lavo los pies para que ustedes hagan lo mismo, de tal manera que el servicio en la iglesia es lo que debe caracterizar a los ministros de la iglesia. Pero cuando aprovechamos eso para tener poder, entonces pues digamos que el modo como está organizada la iglesia, con esta famosa jerarquía, quizá está ahí, está el mal o el vicio. Bueno, el Papa entonces dice que ahí está uno de los puntos que hay que aclarar, ¿no? De no pensar que el hecho de que los sacramentos estén reservados a los ministros, y esos sacramentos y ese ministerio esté por ahora reservado, que según dice es una cuestión que no se pone en discusión, ¿no? Reservado a los hombres, pues el hecho, esos hechos son los que parece que hacen que la mujer sea relegada o esté en un segundo plano. Dice el Papa, no hay que olvidar que cuando hablamos de la potestad sacerdotal nos encontramos en el ámbito de la función, es decir, servicio, otra vez, otro funcionamiento. Un funcionario, ¿qué es? Alguien que sirve a una institución, a una situación, etc. Nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. Entonces, hablar de potestad sacerdotal no es sinónimo de dignidad en la iglesia ni de santidad. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo. Pero la gran dignidad del cristiano le viene del bautismo, que es accesible a todos. La configuración del sacerdote con Cristo cabeza, es decir, como fuente capital de la gracia, no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto. No implica. Es decir, aunque configuremos a Cristo, al sacerdote con Jesucristo cabeza, eso no implica una exaltación que lo coloque por encima del resto de los miembros de la iglesia. En la iglesia, las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Y ahora dice, de hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considere jerárquica, hay que tener bien presente que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Su clave y su eje no son el poder, entendido como dominio, sino la potestad de administrar el sacramento de la Eucaristía. De aquí deriva su autoridad, que es siempre un servicio al pueblo. Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podría ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la iglesia. Es decir, dice el Papa, que los pastores y los teólogos tienen actualmente un reto en buscar cómo la mujer puede participar en lugares donde se toman decisiones en la iglesia, porque la iglesia está clericalizada. Ese es un gran problema, pues. Y desde el momento que está clericalizada, de tal manera que el 95% o el 99% de la gente que trabaja en el Vaticano son clérigos, obispos y cardenales. Así es. Entonces, claro está que entonces la mujer no tiene dónde participar, pero todo eso hay que irlo, en cierto modo, desmantelando, y hay que buscar... O reintegrando, ¿no? Sería el término más correcto, ¿no? Si quieres, reintegrándolo de otra manera, pero pues también es un trabajo difícil, ¿verdad? El desmantelar. ¿Cómo no? ¿No? De un golpe, por supuesto, no. Con el tiempo se puede ir haciendo, pero digamos que usemos un término más neutral, que es desclericalizar a la iglesia, ¿no? Y entonces, cuando podrá haber lugares donde la mujer pueda participar en decisiones, ¿verdad? Como podría ser
mujeres que sean cardenales, siendo laicas, ¿no? Mujeres que tengan lugares importantes dentro de los dicasterios o de las congregaciones del Vaticano, etcétera. Bueno, pues todo el hecho de que el Papa plantee esto, creo que es un signo positivo. O sea, ciertamente que, como dices, aparentemente la Iglesia parece que relega a la mujer y le da, son puros achichincles, ¿verdad? Pero todo dicho, puras sirvientas, pues, de los clérigos, etcétera, pero no, en realidad no es verdad. O sea, en realidad podemos decir que la fuerza apostólica es mayor en las mujeres, o de parte de las mujeres, que de parte de los hombres. Pero regresamos en un minuto y recapitulamos eso.